entonces iniciamos con una oración y nos ponemos en las manos de la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Nuestra Señora del Rosario, porque estamos en el mes del Rosario. No podemos olvidarnos de esa vocación tan importante, Nuestra Señora, aquel 13 de octubre, que se dio la última aparición de Nuestra Señora en Fátima y que está muy ligado todo este mensaje al carisma propio de Mater Fátima, de la familia Frisidina. Así que también Nuestra Señora estará con nosotros aquí, Nuestra Señora del Rosario. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Adelante. Vamos entonces. Ustedes, como son muy juiciosos, ya leyeron de la página 4 a la 14, muy seguramente. Aquí vamos a, literalmente, disculpen lo coloquial de mi lenguaje, pero aquí vamos a exprimir el cerebro. Vamos a exprimirlo, porque tenemos que hacer un esfuerzo intelectual muy grande en función de lo que Juan, en su prólogo, nos va a querer contar al respecto de ese misterio que es la Santísima Trinidad, pero de manera muy especial, la encarnación del Verbo. ¿Está bien? Entonces, San Juan, yo defiendo esa tesis. eh, San Juan, después que pasa a vivir con Nuestra Señora, él pasa a vivir con Nuestra Señora después de la muerte de nuestro Señor le entrega a la Santísima Virgen como madre y le entrega a Juan como hijo a Nuestra Señora. Ellos se van a vivir a Éfeso, según nos dice la tradición. Allá, cuando uno visita Éfeso en peregrinación, allá está la casita de la Virgen María, donde vivió con Juan. Muy seguramente ese convivio que él tuvo en ese lugar con la Santísima Virgen le abrió la mente. Digo, abrió la mente en función de un mayor conocimiento con respecto a la realidad trascendental y sobrenatural. Y le abrió también el corazón, de tal manera que él tuvo una mayor capacidad de comprender y de amar a nuestro Señor Jesucristo, comprender más el mensaje de salvación y el propio misterio de la encarnación. Entonces, cuando él escribe de una manera tan particular y tan elevada que se sale de los cánones, o sea, se sale de la regla en la cual están muy bien encajados Mateo, Marcos y Lucas. ¿Está bien? Vámonos entonces, como les decía, el esfuerzo que tenemos que hacer es muy grande, porque aquí Juan, el evangelista Juan, no es Juan Bautista, el evangelista Juan, nos va a poner en un panorama muy alto, que repito, yo soy partidario de que ese panorama se abrió en la mente de Juan y se abrió en el corazón de Juan a partir del momento en el que él, por una gracia de Dios, pasó a vivir junto con la Santísima Virgen durante muchos años. Miren que él vive muchos años con la Santísima Virgen y después del convivio con la Santísima Virgen es que él escribe sus textos. Entonces, esto tiene una sustancia muy profunda y la cabecita nuestra es muy pequeña. Primero a Juan ya se le quedaba corto el entendimiento, porque aquí estamos hablando de Dios, pero a nosotros yo creo que se nos va a quedar un poquito más pequeña porque no hemos tenido ese convivio profundo que tuvo él con la Virgen y además nosotros deberíamos de tener un conocimiento más profundo de lo que es la teología. Sin embargo, eh, en resumen, la historia del verbo, la historia del verbo empieza a hacerse realidad en el momento en que el verbo se encarna, porque antes de encarnarse el verbo está en la eternidad. No estaba, está en la eternidad. Otra cosa es cuando Dios se encarna y asume la naturaleza humana. Ahí entra la segunda persona de la Santísima Trinidad, asumiendo la naturaleza humana, entra a vivir en la historia, o sea, en nuestro tiempo. Es muy complejo yo decir la historia de Dios, porque es que Dios no está en el tiempo, Dios está en la eternidad. En el tiempo estamos nosotros, ustedes y yo,
Porque el tiempo es una criatura, algo así como imagínense que ustedes ven un acuario, tienen un acuario enfrente lleno de agua. No está lleno de agua, está lleno de tiempo. Sustancia tiempo, por decirlo así. Ya no es sustancia agua, sino sustancia tiempo. Y en ese tiempo vivimos cada uno de nosotros. Estamos en el tiempo. Dios está fuera del tiempo. Pero en un momento entra Dios en la historia del hombre con la encarnación, asume una naturaleza humana y vive 33 años. O sea, Dios vive 33 años, asume su naturaleza humana. Entonces, son conceptos que hay que ir teniendo claros, la eternidad y el tiempo. La eternidad con respecto a Dios o con nosotros una vez pasemos el umbral de la muerte y el tiempo en relación al verbo encarnado antes de subir a los cielos en cuerpo y alma. ¿Está bien? Entonces, aquí hay un comentario maravilloso al respecto de este prólogo de San Juan, en el que ese vuelo que tiene, yo les había dicho ya que se comparaba con un águila, empieza a subir a unas alturas impresionantes en un lenguaje muy bonito. Él comienza versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de San Juan. Esto se conoce como el prólogo de San Juan, el prólogo del Evangelio de San Juan. Dice el texto, ahí lo tienen en negrilla, dice, al principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Ahora aquí vamos a empezar a explicar cada una de esas palabritas, porque todo tiene una clave especial. Aquí Él está iluminado por el Espíritu Santo, como también están iluminados todos aquellos que escribieron la Sagrada Escritura. Iluminados por el Espíritu Santo son lo que en la iglesia conocemos como agiógrafos. Entonces, al principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. San Juan nos va a presentar entonces el verbo o la palabra de Dios en tres fases. Una, dos y tres. Vamos a ver cada una de las fases, ¿no? Porque dice, al principio era el verbo. Una, el verbo estaba en Dios. Dos, tres, el verbo era Dios. ¿Sí ven? Son tres fases. Aquí hay una profundidad teológica impresionante. Entonces vámonos a la primera fase. A ver, yo corro esto, que no se me vaya eso. Al principio era el verbo. Ese principio era el verbo quiere decir antes de todo lo creado. Hay una anterioridad. Esa es la primera fase, la que está aquí detallada. Anterioridad. Esa anterioridad del verbo es con relación a todo lo creado. Al principio era el verbo. Ese principio significa que antes que el mundo fuese hecho, antes que Dios de la nada sacara la creación, los que estuvieron en el curso de apologética deben de recordar que inclusive hoy la ciencia a nivel mundial coincide en que el mundo creado, el cosmos, tuvo un origen. Existió un origen en el que inclusive antes de ese origen no había ni tiempo. En esa primera semillita que existe o que existió en algún momento determinado hace miles de millones de años, se dio una gran explosión que un padre sacerdote belga eh, tituló con el nombre de Big Bang, ¿cierto? Esa teoría del Big Bang sobre la creación del universo es lo que hoy en día la gran mayoría de los científicos acredita como explicación para el origen del universo. Entonces, antes de que esa semillita existiera, antes, al principio, o sea, antes de que el mundo fuese hecho, aquí hay una clara alusión a un versículo, opa, se me fue esto mucho. Hay una clara alusión, perdón que esto se me corre y ustedes no ven bien, ahí mejor. Aquí hay una clara alusión a algo que es muy particular dentro de la Sagrada Escritura, que cuando Dios habla en el Génesis, como es la misma voz de Dios, Dios no cambia de parecer. Ay, se me olvidó decirle esto a los hombres, ¿verdad? Y después en el Nuevo Testamento dijo algo que se le había olvidado decir en el Antiguo. No, 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 no. Lo que Dios dijo en el Antiguo de alguna manera está presente en el Nuevo y lo que Dios dijo en el Nuevo de alguna manera está presente en el Antiguo. Por eso es que cuando dice que el verbo era Dios, de alguna manera hace una relación
con el Génesis, que en el capítulo 1, versículo 1 nos va a decir, miren ahí en pantalla, ¿qué nos dice? Al principio, esto saltó a otro lado. Ah, no, saltó aquí, perdón, que se va para, bueno. Al principio creó Dios cielos y tierra. Eso se llaman las concordancias de la Sagrada Escritura. Inclusive hasta hoy en día nosotros podemos conseguir algunas Biblias que cuando yo la estoy leyendo, abajo, en el pie de página, me aparece la concordancia. O sea, en este caso, esas Biblias me dirían, eso que está diciendo Juan acá, ya Dios lo dijo de alguna manera en el Antiguo Testamento, en este capítulo y en este versículo. Aquí, por ejemplo, la concordancia es con respecto al Génesis, capítulo 1, versículo 1. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. San Juan, entonces, con lo que nos está diciendo arriba, él quiere insinuar que ese verbo, recuerden, el verbo, la palabra de Dios, que va a describir es la palabra de Dios por la que fue creado el mundo. ¿Cómo así? ¿De dónde sale eso? Miremos la segunda fase. Eran tres fases, ¿no? Miren, anterioridad, ahora la presencia eterna. En la segunda parte de ese texto que leímos de San Juan dice, y el verbo estaba en Dios. Ese estaba en Dios es la manera de Juan hacer referencia a la presencia eterna de Dios. O sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad estaba junto a la primera persona de la Santísima Trinidad y junto a la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque el verbo estaba en Dios. Son tres personas en Dios, pero un solo Dios verdadero. ¿Se acuerdan esa palabrita que vimos en la primera clase que hablábamos de la consubstancialidad? El Padre es consubstancial al Hijo, el Hijo es consubstancial al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es consubstancial tanto al Padre como al Hijo, y el Padre es tan consubstancial al Espíritu Santo como al Hijo. O sea, la misma sustancia, Dios. ¿Está bien? Entonces, la primera, tres fases. La primera al principio, antes de lo creado, Dios. En ese momento de la creación está ahí. El Hijo está compartiendo con el Padre. Después la presencia eterna. Y después, a ver, y después la tercera fase es una distinción que se termina juntando de alguna manera con ese otro elemento que es la divinidad, porque esa distinción y divinidad hay que tenerla muy en cuenta cuando yo estoy hablando del logos, de la palabra. La palabra es una persona diferente al Padre y al Espíritu Santo. Es diferente. Entonces, ese estaba en Dios quiere decir que hay una distinción. Estaba en Dios no es el mismo Padre ni es el mismo Espíritu Santo. Es una persona diferente. Entonces ya se distingue tanto del Padre como del Espíritu Santo. Y ahora, ese elemento importantísimo de la divinidad, claro que queda muy claro, porque en la tercera parte de ese texto va a decir, y el verbo era Dios. Miren, miren qué impresionante todos los elementos en un solo versículo que apunta Juan. Yo me voy a devolver acá para que ustedes vuelvan y miren el versículo. Y aquí nos queda claro. Al principio era el verbo, anterioridad, antes de todo lo creado, ahí está el verbo. Y el verbo estaba en Dios. Ahí estamos hablando de qué? De eternidad, de divinidad. Y el verbo era Dios. Entonces, participa de la misma esencia, es en la misma sustancia, consubstancial al Padre y al Espíritu Santo, pero es otra persona. ¿Está bien? Yo no los estoy viendo acá. A ver cómo puedo verlos acá. Yo creo que aquí. Ahí sí. Ustedes están viendo pantalla completa, ¿cierto? No tienen ustedes problemas. Yo creo que aquí siguen y van viendo. Listo. Entonces, esas fases están claras, ¿cierto? Ustedes tienen el texto, ustedes pueden ir marcando. Está clarísimo. Cualquier pregunta me la hacen y vamos. Ese es el mayor misterio de nuestra fe. El mayor misterio. Miren en lo que nosotros nos hemos involucrado, en estudiar lo más complejo
dentro de la doctrina. Esto es la fuente. Toda la teología de la iglesia gira en torno a ¿qué? A la cristología. De ahí la magia de los conceptos. De ahí lo misterioso y lo profundo. Misterioso no quiere decir que sea oculto. Es que es inalcanzable en su totalidad por nuestra razón. Porque es que estamos hablando de Dios. ¿Está bien? Bueno, seguimos aquí. Estamos claramente en el primer versículo. Seguimos acá. Presencia eterna, la distinción, la divinidad. Bueno, aquí se distingue el vuelo que tiene San Juan. Como les decía, yo soy partidario de que ese vuelo es en función de ese convivio que él tuvo con Nuestra Señora. Eh, pero el pensamiento de él parece que va en un elevarse místicamente, porque él está escribiendo no solamente lo que él entiende, sino lo que él siente y lo que él vivió interiormente. O sea, él empieza a comprender profundamente aquellos 3 años que vivió con nuestro Señor. Él comenzó a entender a partir de qué más profundamente, a partir del Espíritu Santo, porque recibe el Espíritu Santo aquel día de Pentecostés, y resalto de nuevo aquel convivio que él tuvo con la Santísima Virgen. Esto vuelve y me salta acá, pero bueno, no hay problema. Yo creo que es que aquí yo puedo tomar. Ah, no. Mm, Listo, continuamos. No, por favor, un poquito más pequeño. Alcanzan a ver ahí bien, ¿cierto? A pesar de que lo disminuye un poco en tamaño, es que no me da para darle un tamaño. Ah, aquí yo creo que le puedo dar, sí. Yo le voy a dar aquí 180. Yo creo que ese es el tamaño. Perfecto. Bueno, eso de que el verbo estaba, el verbo, estamos hablando del verbo, el verbo estaba al principio en Dios. Vamos a meternos en la vida de la Santísima Trinidad. Para, mm, ¿cómo se dice popularmente? Esto de remachar es sí, remachar, como unir, como rematar más bien. Cuando las señoras están cosiendo, dicen, voy a rematar la costura, o sea, como que a terminar a hacer una costura más firme para que esto quede ya caso cerrado. Y terminó el ruedo, terminó la manga, terminó el cuello, ¿cierto? Entonces remarca. Aquí entonces para remarcar el pensamiento y, y cerrar esos ciclos de relación entre el Padre y el Hijo, San Juan vuelve a tomar las dos primeras frases. Él estaba al principio en Dios, al principio. O sea, antes de que Dios creara el mundo, el verbo ya estaba en Dios. Eso ya le da a uno un panorama de lo que significa la profundidad y la solemnidad con la que Él nos presenta el misterio de la encarnación. O sea, ustedes en el fondo no valoran lo que sucedió en la historia de los hombres. En la historia de los hombres, Dios se hizo hombre. Cuando uno lee el libro de sabiduría, nos vamos a encontrar aquí con el libro de la sabiduría. Miren esto es lo que nos dice o sea, la sabiduría de Dios. La sabiduría que después se va a encarnar. Esa sabiduría de Dios es la que se encarna. Por eso logos. Miren lo que dice el libro del Proverbios en el capítulo 8, versículo 27. Cuando fundó los cielos, estaba yo. Cuando echó los cimientos de la tierra, estaba yo con él como arquitecto. Entonces, ¿sí ven cómo el Hijo queda caracterizado por ese acompañar a Dios en la creación del mundo? Pero el creador es Dios, porque el atributo, perdón, el creador es Dios Padre, porque el atributo de creador se le da al Padre, que no quiere decir que el Hijo no tenga la posibilidad o el poder de crear, ¿no? Porque es Dios. Pero para nosotros poder hacer una distinción entre las personas, también se hace una distinción en ciertos impactos que la Santísima Trinidad tiene en la vida de los hombres. Dios Padre, Creador, Dios Hijo Redentor y Dios Espíritu Santo, Santificador. ¿Está bien? Ahí va quedando un panorama
Cómo estas concordancias, miren que es ya el libro del Proverbios, capítulo 8, versículo 27-30, que se va a conectar con el versículo 2 del capítulo primero de San Juan, porque es la misma palabra de Dios. Esto que está aquí, el versículo 1 y el versículo 2, que es palabra de Dios. Por eso, esto lo que está haciendo es describiéndome a Dios, la palabra. Es como si Dios cogiera esa imagen de Él y nos la relatara en una carta de amor. Esa carta de amor es la escritura. La palabra de la carta de amor de Dios para con los hombres es la palabra de Dios que después se hace carne. ¿Sí? Miren cómo ustedes van hilando ya todo lo que significa encarnación, palabra, inspiración, etcétera. Bueno, otra concordancia, guárdenla, guárdenla. Aquí entonces el pensamiento de Juan se va orientando hacia el papel que desempeña el verbo en toda la obra de creación. Y se conecta con el versículo 3. Estamos todavía en el capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada. Claro, porque Dios Padre cuando está creando, no dejó al Hijo por allá, ni lo encerró, ni se olvidó de Él, no. El Hijo está acompañando al Padre. Por eso es que todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada, porque ahí estaba siempre presente el verbo. Entonces, después de describir aquí el verbo en esas relaciones con el Padre, San Juan nos va a decir ahorita entonces ese papel del verbo en la creación. Claro, porque tuvo un impacto. Claro que sí. Aquí viene entonces un paralelismo en el cual vamos a encontrar, miren este párrafo de acá. Mucho antes de la creación el verbo era, existía ya. ¿Por qué existía ya? Porque siempre existió. Nunca dejó de existir. Estaba en la eternidad, pasa la historia de los hombres, se rebaja la condición humana, pero no deja de estar en la eternidad. Porque la persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, está con la Trinidad. No se despegó, no se bajó del cielo y dejó el cielo abandonado, no. Él está con la Santísima Trinidad. El Padre y yo somos uno, llega él a decir en la Escritura, porque no se desprende de la Trinidad. Ahí está aquí en la vida terrena, asumió una naturaleza humana, vive 33 años, pero él está realmente presente aquí, en la Santísima Trinidad. Si ven cómo esto es un asunto misterioso, pero es bonito. Dice entonces, mucho antes de la creación del mundo, el verbo existía ya. Por el contrario, todas las demás cosas, o sea, el conjunto de seres creados, minerales, animales, ángeles, todo, existen fuera de Dios y de su palabra. Claro, porque Dios dijo, hágase y se hizo. Un milagro a partir de la fuerza de qué? De la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es creadora. Entonces pasan del no ser al ser. O sea, que sale de la nada Dios crea. No es que en la nada ya hay algo, ¿no? Porque si no deja de ser la nada. Solo Dios en la eternidad. Y cuando Dios dice, voy a crear, crea, o sea, de la nada brota la creación, que es el poder que tiene Dios. ¿Sí? Todas las cosas fueron hechas por Él. San Juan, en el siguiente versículo, ¿vamos en cuál versículo? 3, ¿no? 3. Tercer versículo del capítulo 1. Nada, esto es categórico aquí en palabras de Santo Tomás de Aquino. Nada, absolutamente nada ha podido venir a existir sin el verbo, no existe. Esto es muy importante. Hay un paralelismo ahí de frases. Voy a tratar de explicar bien este texto con lo que nos vamos a encontrar acá. A ver si tiene alguien una pregunta. Hermano Marco. Sí, un ratito, hermano. Hermanas de tía, un Universo o también los ángeles
¿O ya Todo, los ángeles ya habían pasado su lucha? todo, todo es creado por Dios, sale del corazón de Dios. Que nosotros tenemos que utilizar figuras humanas para poder entender, ¿cierto? Porque yo a Dios no me lo puedo imaginar, a Dios Padre no me lo puedo imaginar como una nube, una cosa así como que es puro espíritu, sí, pero no, yo tengo que darle una imagen de tal manera que la iconografía católica ha adoptado para Dios Padre la imagen de un ser mayor, un adulto mayor, venerable, con barbas blancas. Al Hijo, pues obviamente la segunda persona de la Santísima Trinidad lo asume la iconografía cristiana como a nuestro Señor Jesucristo, porque tuvo una presencia real en la historia, digamos, real, más bien evidente y con naturaleza humana. Y el Espíritu Santo, ¿cuál es la imagen que se nos quedó del Espíritu Santo? La paloma que se manifiesta milagrosamente y que nos es relatada por los textos del Nuevo Testamento. Pero todo sale de las manos de Dios. O sea, cuando hablamos de creación, hablamos de todos los diferentes estadios o escalones de la creación. Comenzamos con el mineral, el vegetal, el animal, el hombre y los ángeles. Todo eso salió de la mano creadora de Dios. Y antes de todo eso estaba Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Está bien? Bueno, continuamos entonces aquí. San Juan vuelve a tomar enseguida la misma idea en forma negativa, porque él va jugando de alguna manera con las palabras que coloca en el prólogo de su texto, ¿sí? Entonces dice que absolutamente nada ha podido existir sin el verbo, nada. Entonces, si hacemos un paralelismo entre las frases, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Él va a decir, todo ha sido hecho por la acción del verbo y sin esta acción nada ha podido ser hecho. O sea, el verbo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahora bien, tenemos que ir al texto griego, porque el texto griego nos da una riqueza más profunda sobre el significado. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de que nada ha podido ser hecho sin él, significa que nada puede estar separado ni aparte de él. No existe. El sentido exacto se nos va a dar en la parábola de la viña y los sarmientos. ¿Se acuerdan? Nada de lo que está fuera del sarmiento puede dar fruto. Entonces tiene una trascendencia más especial cuando Juan dice en ese texto del prólogo que nada puede ser sin él. Claro, no solo lo que fue creado, sino lo que ya fue creado y no se une a él, se marchita. Entonces, ¿ven cómo tiene ya un significado más espiritual y sobrenatural? No solo nos está explicando aquello de la existencia del verbo en la eternidad y aquí en la historia del hombre, sino también nos significa, porque la palabra de Dios tiene varios significados, por eso es que cualquiera no puede leer e interpretar la escritura. Hay que tener el contexto para poder leer bien el texto, para conocer el significado del texto. ¿Sí? Entonces, eso es muy interesante porque entonces el texto del prólogo de San Juan tiene una trascendencia y una concordancia con lo que él ya va a decir más adelante. Esto es una I, esto aquí es una I y una O. En latín, Juan, la abreviatura de Juan en latín es I y O. En latín no existe la J. La I se lee tanto para, digamos, el sentido que en castellano tenemos de la J como la I. Es la misma letra, por eso aquí la J es para Juan, la abreviatura es I-O. En español la abreviatura sería J-N. Entonces miren que el mismo Juan, cuando en el capítulo 15, versículo 1 y 8, nos habla de aquella viña, los sarmientos que tienen que estar unidos para poder dar fruto, etcétera, hay una, lo que les decía ahora, concordancia con este texto del inicio de su evangelio. Entonces, la idea general de esa parábola, la de la viña y los sarmientos, mírenla acá, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto de sí mismo si no permaneciera en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esto no se queda solamente en un asunto doctrinario,
sino que el mismo Juan se va a encargar más adelante en el texto de darle una proyección para la vida espiritual. Si la creación no se pudo dar sin la palabra, mi santificación tampoco se puede dar sin la palabra. O sea, ¿sin quién? Sin la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y en la palabra ya yo evidencio ¿qué? La encarnación del Verbo. ¿Sí? ¿Está comprendido el panorama? Me van haciendo señitas. Yo por Sí, eso voy bien despacio, voy bien despacio. Eh, Dice nuestro Señor, va a decir más adelante en el siguiente versículo. Miren esto, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. O sea, la creación entera que gime con dolores de parto por la redención no es nada sin nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que la creación se acople enteramente a lo que significa la presencia del Verbo en la vida de los hombres. ¿Sí? Seguimos ahí. Aquí simplemente una explicación de lo que ya les he contado. Y vamos a un texto de Pablo muy interesante, porque Pablo va a hacer una referencia a esto de la creación, un poco en lo que preguntaban ahorita. Dice Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas del cielo. ¿Quién es él? ¿A qué persona de la Santísima Trinidad se refiere? ¿Primera, segunda o tercera? Segunda, ¿no? Segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, o Pablo leyó a Juan, conocía el texto de Juan, o el Espíritu Santo iluminó a Pablo. Yo diría la segunda absolutamente cierta, porque si no los libros de Pablo no estarían en la Biblia, si no fuera inspirado por el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo va y le inspira a Pablo, en el fondo es lo mismo de lo que le inspira a quién, a Juan. Por eso es que Pablo escribe esto, está clarísimo el texto ahí, porque en él fueron creadas todas las cosas y de la tierra, las visibles y las invisibles. Oído la pregunta que me hacían ahora. Todo, minerales, vegetales, animales, el hombre, las visibles y las invisibles, porque los ángeles son espíritus puros, son invisibles. Tronos, dominaciones, principados, potestades, dice Pablo, todo fue creado por él y para él. Él es antes de todo y todo subsiste en él. O sea que podríamos unir este texto de Colosenses 1, 16, 17 al capítulo 1, versículos 1 al 3 de San Juan. Si ven la concordancia, o sea, uno dice, a esto Pablo, esto se lo dijo San Juan en el oído y le dijo, coloca una cosita así como para que se parezca a lo que yo he escrito. ¿O fue el Espíritu Santo el que los inspiró a ambos? Porque miren que es la misma tesis. Yo no tengo aquí, lo hubiera podido hacer para qué, pero como colocar en dos columnas el texto de Pablo y el texto de Juan. Hagan ustedes el ejercicio si lo pueden escribir. Escriben esos tres versículos de Juan capítulo 1, versículo 2 y versículo 3 y al lado colocan este texto de Pablo. Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17. Ustedes ven cómo es la misma idea. Repito, miren, es más, me voy a ir aquí atrás, a ver si esto no me salta. Miren el texto. Al principio era el verbo y el verbo estaba Dios y el verbo era Dios. Y después en el versículo 2 va a decir, Él estaba al principio en Dios. Y en el tercero me dice, todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él no se hizo nada. Y después viene Pablo y me dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es antes que todo y todo subsiste en Él. ¿No les suena
No tiene una concordancia. ¿Saben qué significa la palabra concordar? Concordancia significa corazón, coincidencia de corazones, concorda. Si nosotros concordamos en algo es porque nuestros corazones están de acuerdo. Por eso el término que se usa de concordancia, porque estas concordancias en el fondo es la inspiración del Espíritu Santo para Pablo coincide con la inspiración del Espíritu Santo para Juan. ¿Sí ven qué bonito? Bonito. Es el mismo Espíritu Santo que habla. Y entonces aquí se nos va revelando a los pocos la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces sigue el texto. Ese es el cuarto versículo del prólogo de San Juan, o sea, capítulo 1. ¿Qué dice el cuarto versículo? Todo cuanto ha sido hecho, en él era vida, y la vida era la luz de los hombres. Esto tiene un lenguaje, una sustancia que uno dice, ¿cómo yo digerir esto tan espectacular? Bueno, la Vulgata Latina y casi la totalidad de los comentaristas sobre la Sagrada Escritura a partir de Alejandro de Alejandría, estamos hablando del siglo IV, antes del comienzo de la Edad Media, unen la primera parte de este versículo, o sea, todo cuanto ha sido hecho, en él era vida, y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Esto lo unen en la lectura, las traducciones, normalmente, porque es la misma sustancia. Esto, como es un lenguaje tan complejo, por eso hay que tener mucho cuidado de dónde estoy leyendo, qué Biblia, por ejemplo, utilizo yo para leer. Mucho cuidado, porque a veces hay unas traducciones por ahí que son, de verdad, son paupérrimas. Paupérrimo significa pobreza, pobre. Unas traducciones tan pobres que buscan ponerle un lenguaje moderno en la boca a nuestro Señor o a los evangelistas. Eso no funciona. Somos nosotros que infelizmente podemos ser más vulgares a causa de la cultura moderna, que tenemos que más bien adaptarnos a lo que tradicionalmente se habla con respecto al verbo. Eso es lo que nosotros tenemos que traer más bien, la riqueza de los conceptos del pasado a la realidad de hoy en día. Bueno, entonces, aquí, en el fondo, la síntesis que nos dan los grandes entendidos sobre la escritura nos van a decir, todo cuanto ha sido hecho en él era vida. ¿Cómo así? La fuente de la vida de todo lo creado ya estaba en Dios, claro, porque Él es quien crea. Él es el único que tiene la posibilidad de crear. Eh, y aquí más adelante, en otro versículo, pero yo voy pasando un poco, nos vamos a encontrar con este texto de Juan. Miren que ahí está la I y la O. Juan 17:3, capítulo 17, versículo 3, nos va a decir, la vida de, no, este es el texto de Juan es, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Miren el texto al final, porque esto es un comentario de un exégeta. Aquí vamos a ver qué exégeta es. Número 7, el padre Brown. El padre Brown nos va a decir al respecto de este texto, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Ese es el texto de Juan. Y el padre Brown nos va a decir, la vida de la que se habla aquí es la vida en su forma más noble, que es la de las criaturas espirituales, capaces de conocimiento natural y sobrenatural. Para ellas, vivir es conocer. Los ángeles, ¿qué es vivir para los ángeles? Conocer, porque ellos no tienen sensibilidad. Los ángeles no tienen sensibilidad porque no tienen cuerpo. Nosotros sí conocemos por los sentidos. Para ustedes y para mí, no hay nada aquí en la cabeza que antes no haya pasado por los sentidos. O yo lo vi, o yo lo escuché,
o yo lo saboreé, o yo lo toqué. No hay nada aquí en mi cabeza que antes no haya llegado, no haya pasado por dónde, por los sentidos. Pero los ángeles no, porque los ángeles son espíritus puros. Por eso para ellos vivir es conocer. Para ellos vivir es conocer, continúa aquí el padre Brown. Miren, por la razón en el orden natural y por la fe en el orden sobrenatural. Por la razón conocen la naturaleza y por la fe conocen el orden sobrenatural, o sea, todo lo que está más relacionado con Dios. Esta es la vida eterna. Entonces, miren cómo va a ser, aquí nosotros tenemos una pista de lo que va a ser nuestra vida eterna. Aunque nosotros, qué pena aquí con los ángeles, me disculpan todos los ángeles que hay en la creación, pero nosotros vamos a tener una ventaja sobre los ángeles. Porque después del juicio final, si Dios nos da la gracia de la salvación, ustedes y yo, Estela, Víctor, Mónica, María, Elena, Juan, Marco, también el hermano Marco entra ahí. Nosotros después de la resurrección de los cuerpos, el cuerpo va a subir al cielo junto con el alma. Por lo tanto, nosotros vamos a conocer a Dios también con el cuerpo. Vamos a tener la posibilidad de conocer más profundamente a Dios con el cuerpo. Oído, porque somos cuerpo y alma. Las almas de los bienaventurados que ahora están en el cielo, como que de alguna manera tienen nostalgia del cuerpo que se les quedó aquí. Esa nostalgia de esas almas que están en el cielo, esa nostalgia va a terminar en el momento en que el juicio final, hombres y mujeres, reciban de nuevo su cuerpo y se vayan al cielo con el cuerpo. Entonces decíamos, dicho de otra forma, en función a las mismas palabras de Juan, Él es la vida, es lo que Él quiere dejar ahí claro. Nada puede vivir fuera de Dios, no existe. Fuera del contacto con Dios, nada puede existir, porque esa es la vid, esa es la vid. Si yo siembro una planta, cualquier planta, en este caso nuestro Señor habla de la vid, los sarmientos, los higos, porque era lo más común en el momento. Yo voy a hablar, no sé, en Guatemala, en Ecuador, aquí en el trópico, voy a hablar del mango, voy a hablar de la naranja, voy a hablar del aguacate. Usted coge una rama de un árbol, el que sea, la rompe, la arranca del árbol que tiene la savia, del árbol que logra hacer toda aquella, todo aquel ciclo maravilloso, esa operación maravillosa físico-química, porque recibe la luz y de alguna manera hace una combinación maravillosa y profunda con lo que atrae de la tierra por medio de la raíz, lo que hace el agua, todo eso. A partir de ahí, el árbol, el tronco, le da vida a las ramas. Entonces, si yo arranco una rama, ¿qué va a pasar con esa rama? Se seca. Y si la rama tenía un fruto que apenas estaba comenzando a nacer, el fruto muere. Y si la rama tenía una flor que ya había abierto, ¿qué pasa con esa flor? Se marchita. ¿Dónde está la vida de esa rama? En el tronco. O sea, nada hay fuera del tronco que pueda vivir. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Es un punto fundamental que quiere dejar claro ahí Juan con respecto a la vida que viene de esa segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahora, dice ahí, antes de que ingresemos al versículo 5, pues ya son las 6:02, puesto que para un hombre vivir una vida verdaderamente digna de este nombre es conocer, claro, si el hombre no ejercita su capacidad de conocer las cosas, y no solo conocer las cosas creadas, de querer conocer a Dios, se puede decir que el hombre no está viviendo verdaderamente. Si yo no conozco a Dios, si yo no busco conocer a Dios y a partir de ese conocimiento de Dios amarlo, yo no estoy viviendo, yo estoy vegetando. Me convierto en un vegetal porque no utilizo la razón para conocer lo bello que Dios nos puso en la creación, ni mucho menos a Dios que lo conocemos a partir de la creación. El verbo nos va a dar entonces vida. ¿Cómo? Iluminándonos y haciéndonos descubrir, revelar. Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, nos ayuda a descubrir las verdades que son saludables.
para el corazón y para la cabeza. Porque puede ser que yo me llene la cabeza de basura. Hay gente que dice que conoce la escritura, pero de tal manera deforma la escritura que lo que termina haciendo es llenarse de basura la cabeza con una interpretación errada de la Sagrada Escritura. Eso no es una verdad saludable. Ahora, eso sucede siempre y ha sucedido siempre, desde el Antiguo Testamento inclusive, porque dice aquí, San Justino ha insistido mucho en esta idea de que el verbo es revelador universal. Explica por la acción del verbo los felices hallazgos de los filósofos paganos. Quiere decir que aquellos que en la antigüedad se encontraron con la verdad, un Aristóteles, por ejemplo. Aristóteles, el principio Aristóteles fue discípulo de Platón, sí, claro que sí. Pero después Aristóteles hace varias correcciones a la obra de Platón. Todos ellos vivieron antes de Cristo. Ellos, por lo tanto, siendo griegos inclusive, no tenían una noción clara de lo que era la revelación. Muy seguramente no conocían los libros del pueblo judío, o sea, no conocían el Antiguo Testamento. Pero a pesar de eso, llegaron a encontrarse con una serie de verdades al respecto del mundo creado y de lo que podía llamarse metafísico, o sea, más allá de lo físico, más allá de lo que uno percibe con qué, les decía ahora, con los sentidos. Eso es metafísico. Ellos, a partir de un esfuerzo de la razón, pudieron encontrarse con muchas verdades que el mundo como que grita para que nosotros conozcamos. Entonces, San Justino lo que dice es que si alguien encontró algo de verdadero en el ejercicio de su razón, de su cabeza, y eso fue antes de la encarnación del verbo, es porque en el fondo el verbo, la palabra y el logos los iluminó. Todo lo que las culturas antiguas lograron consolidar de verdadero y de bueno en su historia es a partir de qué? De la iluminación que el verbo hizo llegar hasta el intelecto de ellos. ¿Está bien? O sea, no hay nada en el mundo, no hay nada en la creación, no hay nada en el universo de verdadero, conocido por el hombre, que no haya sido inspirado por Dios. Y cuando yo digo inspirado por Dios, tengo que hablar ahí específicamente de qué? De la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y más abajo terminamos con esto. Miren qué bonito y qué interesante. El versículo 5 nos dice, la luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la abrazaron. Esto es un llamado de atención fortísimo. ¿A quién creen ustedes que es un llamado de atención este quinto versículo del capítulo primero de San Juan? ¿Mm? Ahí está en la primera línea y con esto me voy a quedar porque es un texto del Padre Brown muy bueno a ese respecto. Y va a decir él, dos son las principales interpretaciones que se han dado a este versículo. La primera interpretación que se da con respecto a este versículo es que es una queja dolorosa del mismo Juan, que se da cuenta que los hombres se cierran voluntariamente. Ese cerrar sus ojos significa que cierran la razón y cierran el corazón. ¿A qué? A eso que el verbo vino a comunicarles. El verbo cuando se encarna, toma la naturaleza humana, hace milagros, predica, se deja ver, se deja escuchar, ¿no? ¿Para qué? Para iluminar nuestra inteligencia. Y esa iluminación de la inteligencia es una iluminación salvadora. Pero los hombres ven esa luz en nuestro Señor Jesucristo y dicen, no, yo no quiero eso. Yo no quiero la luz del verbo. Yo abrazo la oscuridad. En el fondo, rechazo a Dios y abrazo a quién? Al demonio. Esa es la primera interpretación. Miren lo grave. Vino la luz a iluminar en las tinieblas y las tinieblas no la abrazaron. Esa es la primera interpretación. La segunda, que se tiene por más creíble o por más probable entre los teólogos, dice que la traducción podría ser más bien la siguiente, y las tinieblas no la extinguieron. Es una traducción bien diferente, ¿no? Sin embargo,
es autorizada por la traducción, digamos, del texto griego directo. Por eso es que es tan complejo aquello de las traducciones. Dice la segunda interpretación, dice, la razón de esta lectura, eso que está entre comillas que dice, y las tinieblas no la extinguieron. Mire que arriba dice, pero las tinieblas no la abrazaron. Esta segunda traducción es, y las tinieblas no la extinguieron. ¿Qué quiere decir? Aquí es claro lo que dice Juan. San Juan no se coloca todavía en este versículo en la perspectiva de la encarnación. No. Dice que para comprender o acoger el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra, él permanece más bien en una perspectiva fuera del tiempo y está describiendo es la lucha con las tinieblas, con las fuerzas del mal. Las tinieblas luchan con la luz y no logran extinguir la luz. Es en vano la lucha. Ya lo intentaron en el cielo, cuando los ángeles se pervierten y son lanzados al infierno. Esos ángeles que se pervirtieron son las tinieblas. No lograron extinguir la luz, que era ¿quién? En el fondo, la representación de esa luz en el cielo era ¿quién? Los ángeles buenos. El demonio no logró extinguirlo. El demonio terminó en el infierno. Entonces, es otra relación que se da con respecto a ese texto. Subamos de nuevo y verá que vamos a tener ya los dos contextos. Subamos un poquito, hermano, y vamos a ver el texto para terminar con eso. Dice el versículo 5, la luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la abrazaron. Entonces, démosle dos interpretaciones. Una, cuando el verbo ya se encarna. Claro, esa luz se hace cercana a los hombres y los hombres dicen, no, yo no quiero eso. Es más, yo esperaba un Mesías diferente. Este Mesías a mí no me interesa. Entonces yo en el fondo termino abrazando a quién, al demonio. Muy bien, una interpretación. Otra interpretación es que ya en una traducción diferente dice que las tinieblas no logran extinguir la luz. Eso no solo en el cielo. Los demonios no logran extinguir a los ángeles. No, fueron al infierno. Pero después en la vida terrena, en todo el trayecto de la vida terrena, las tinieblas están presentes. Y las tinieblas siempre quieren extinguir la luz. Quisieron extinguir la luz en el Antiguo Testamento, persiguiendo a los profetas, persiguiendo a los patriarcas, persiguiendo a los justos en el Antiguo Testamento. No lo lograron, porque la luz, que en el fondo es el verbo, no se puede extinguir por las tinieblas. Siempre esta lucha se va a presentar, tinieblas y luz, pero las tinieblas nunca van a lograr apagar. Tanto así que cuando el demonio cree que logró apagar la luz del Mesías, se da cuenta lo que hizo. Por Dios, lo que preparó fue el terreno para que se diera la redención del género humano en lo que parecía una tragedia, que era la muerte en lo alto de una cruz. Pero en el fondo, la muerte en el alto de la cruz lo que hizo fue abrir las puertas del cielo y darle la salvación a los hombres. Por lo tanto, las tinieblas no extinguieron, ni extinguen, ni nunca van a poder extinguir hasta el fin del mundo y en la eternidad la luz que viene del verbo. Esa luz está en el corazón del hombre y de la mujer que dice, yo quiero ser santo y quiero luchar contra mis vicios y mis pecados. Yo soy contrario a todo aquello que se presenta en el mundo y que ataca a la iglesia, que ataca a la familia, que quiere acabar con los bebés en el vientre, el aborto, todos aquellos que promueven la eutanasia. Esa es la luz que está en mí. Yo tengo que rezar para que esa luz se mantenga viva, no se apague en mi corazón y además de eso, triunfe en el mundo. Porque si esa luz sigue iluminando, en el fondo es la presencia del verbo en la historia de los hombres. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima.